viene con el de 5. Esto es lo que planteaba Freud cuando decía que los niños expresan activamente lo vivido pasivamente. ¿Sí? Exacto, en sus juegos. Que el niño hace activo lo vivido pasivamente. No solamente en el juego, a través de todo su comportamiento. El juego es un espacio donde se expresa más literalmente, ¿sí? Pero todos hacemos, en realidad yo lo aplico a todo individuo, todos hacemos activo lo vivido pasivamente. Y en eso se sostienen estos mecanismos compensatorios del comportamiento. ¿Sí? La mecánica compensatoria del comportamiento es una forma de compensar ¿qué cosa? Lo que vivimos pasivamente, lo que inhibimos, es lo mismo. ¿Sí? Y que muchas veces, a veces moverse de ese tipo de comportamiento, o sea, salir de esas compensaciones, tiene que ver con ejercicios como los que hiciste con esta chica en una única consulta y que después no volvió. Claro. Porque ya esa toma de conciencia que ella hizo, nunca la va a volver al pasado. La toma de conciencia tiene que ver con reconocer la estructura, ¿sí? Y dentro de la cual tomo una posición, ¿sí? Y fue mucho más allá de lo que creo que ella vio. A ver, corregime. Incluso pudo ver su propia limitación, como diciendo, hoy ahora de esto no me quiero hacer cargo. Hasta acá llegué, lo vi. Que esa es la función. Esa es la función de la primera observación. Por eso nosotras hablamos tanto de la observación. La observación no pretende cambiar la realidad, ¿sí? Pero sí hace que cambie el observador muchas veces, ¿sí? Y si uno puede moverse en la observación, en el lugar desde el cual mira, que va a interpelar sus propias creencias, interpretaciones, relatos internos, como quieras llamarlo, ¿sí? Su propio argumento va a interpelar ese cambio de mirada, casi inevitablemente que el cambio en el accionar es inminente, no es inevitable. Sucede naturalmente. Bien, acá nos comparte algo Cristina y dice: ¿cuál sería la mirada sobre el complementario del psicópata? Estos son los casos que vos tratás. Las víctimas. ¿Cuál sería la mirada sobre el complementario del psicópata al que el doctor Hugo Marietán lo ubica en una posición de goce inconsciente y lo considera como un partícipe activo en la relación distorsionada? Es literal, Cristina, o sea... Es muy fuerte igual porque tenemos que pensar, o sea, quizás la gente que lo escucha vacío de otros conceptos, es muy fuerte escucharlo así, pero es así. Bien, pero vamos a abrir un poquito esta posición de la víctima, donde dice: la víctima sería aquel que toma una posición de goce inconsciente, ¿sí? Y que desde ahí se transforma en un partícipe activo dentro de esa relación, ¿sí? No es una variable pasiva, ¿se entiende? Donde la víctima es la abusada que se queda quietita, sino que desde esa pasividad, ¿sí?, está tomando una posición activa y de goce inconsciente dentro de esa relación de abuso. Entonces acá es muy importante lo sistémico. Acá es muy importante incluir a la víctima desde este goce inconsciente dentro de su propio sistema, donde esa posición está validada, ¿sí? Y puede estar tomando esa posición en lealtad a los relatos y argumentos del sistema de origen de su propia familia, ¿se entiende? Sí, hemos visto casos donde se encontraba una sucesión de abusos reiterados intrafamiliares y cuando se indagaba en el árbol se encontraba un historial de, en realidad, la legitimación de la profesión de la prostitución dentro de ese árbol. Los dos están tomando un lugar que es legítimo en la relación, ¿no? El victimario y la víctima. Y lo que podemos descubrir es que los dos están siendo leales a roles dentro del sistema familiar. Pero yo iría a algo más llano, más doméstico, más del común de la gente. O sea, ¿para qué nos sirve mirar esto? ¿Cuál sería la utilidad de poder verlo? Obviamente la utilidad desde el psicólogo, el psiquiatra, desde alguien que hace biodecodificación o los aplicadores de la ley. Es algo muy técnico, pero vamos al llano, vamos al común. Esto está bueno porque si nosotros tomamos conciencia
desde ese lugar donde miramos, vamos a poder salir de tanto del rol de víctima como de alimentar un rol de victimario. Vamos a poder resignificarlo. Bien. Salir ya es otro asunto. Bien, bueno, la palabra correcta sería, claro, ¿Sí? darle un nuevo... Vamos a poder interpretarlo desde un marco un poco más amplio, eso es Ujú. lo más importante. Ujú. Poder observarlo desde un marco más amplio da más espacio a esos personajes para que puedan expresar su mensaje particular dentro de esa relación, a través de esa relación. Bien. Porque hay un mensaje también a través de Desde esos ya, roles. un mensaje, un aprendizaje, un aporte al contexto. Vos ya lo dijiste. Claro. Yo siempre apunto a quizás a poder obtener ese mensaje, a poder ver lo que no es visto, pero desde un lugar que no nos duela tanto. Que no tenga que ser a través de un delito, a través de la agresión a uno mismo o a alguien muy cercano. Pero para eso tenemos que ser un poco más conscientes y poder mirar. Y interpelar nuestros propios valores, creencias que están sosteniéndonos en ese juicio acerca de que eso está mal, ¿no? Que sería algo así como acercarnos un poco más a la realidad real en lugar de a la realidad que yo me cuento. Exacto. Por eso la importancia de hacer espacio. Hacer espacio para primero distinguir los elementos que están jugándose dentro de esa patología. ¿Y cómo haríamos espacio, Vale? Y es a través de estos movimientos que hacemos muchas veces. Yo te pregunto, yo tengo mis propias respuestas, ¿no? Pero me encanta escucharte. Compartilas, dale. Sí, no, a través de estos movimientos, lo que nosotros hacemos en la biodecodificación, siempre de una perspectiva de lógica, ¿no? No por ahí la biodecodificación tradicional, porque la gente va a buscar soluciones, partamos de esa base, ¿no? Sí, desde esta expectativa de solución que sí, pero además lo hace con una idea de que lo que viene a buscar tiene un formato único y no es así. Y que va a cambiar la realidad y que él va a seguir siendo el mismo. Ah, no, tal cual. Además. Y es lo primero que tiene que cambiar, vos mismo. Esto es como el voto. Sos lo primero que tiene que cambiar, sabelo. Pero bueno, más allá de, sí, hay un montón de ejercicios que hacemos en biodecodificación que sirven para mover el observador, pero si no, hay cuestiones que sin ser tan drásticas, bueno, ayuda muchísimo el yoga. Yo soy una amante del yoga como filosofía de vida, con sus trabajos de respiración, ayuda a tomar conciencia del instante presente. Todas las técnicas que ayudan a situarse en el momento presente, la meditación, ni hablar, el otro día hablábamos de eso, ¿no? La meditación que... pero no es para bajar las cargas. No sirve como recurso para bajar las cargas, sí, para la observación. Exacto. Bueno, para el registro. Solo como recurso de registro y de observación de lo que se está moviendo dentro mío. Y si buscáramos una herramienta para bajar las cargas... Bueno, ya ahí hay recursos técnicos, ¿sí? Pero tiene que ver con desarrollarse habilidades. Por eso es lo técnico. Bueno, volviendo al llano de la gente. Lo bueno de todo esto es que uno, por más incapaz, por más víctima que se vea hoy en día, en realidad es dueño y señor de construir su propia vida. De su propia mirada. Bien, su propia mirada que... Claro, porque ves inconscientemente lo proyectamos a futuro. Sos creador de tu propia vida, entonces vamos a ir a comprar recetas para cambiar la vida. Sos dueño de tu propia mirada y sos dueño de la posición que estás tomando en tu realidad. Ahora. Eso es para la víctima. ¿Sí? Porque si no, vos sos dueño de crear otra realidad, sos dueño de sentir distinto, no, sos dueño de la mirada que te sostiene en este sentir. Sos dueño de la mirada que te sostiene en esta posición. Bien. Sos dueño de la mirada que te sostiene en este comportamiento. ¿Sí? Entonces tu problema no es el victimario, porque el victimario quizás quedó 30 años atrás de este instante. El problemita lo estás teniendo vos, que todavía te traes encima al victimario. ¿Cómo? Recreando esta percepción y este argumento todo el tiempo. De pobrecito. Claro. Bien. Y que ves que se verá en la corrección de las palabras ahí, porque sí, pero está buenísimo. La víctima, yo creo que es el que más laburo tiene que hacer de los dos. Tal cual. Pero porque es el que más cegado tiene. Pero te diste cuenta el argumento que lo pone ahí. Pero ¿por qué estamos congelados incluso como sociedad? Porque ¿dónde está el argumento?
en voy a buscar justicia, en voy a buscar que me den sin hacerme Claro. responsable de nada, en Que se equilibre o sea, desde no- afuera lo que no esto hago desde que está adentro. desequilibrado adentro. Y en esto que dijiste, yendo adentro, no tiene nada de malo cuáles son los sentimientos que están sosteniendo mi mirada. Que es Ujú. mi mirada, errónea o no, Claro. de la realidad. No tiene nada de malo sean cuáles sean los sentimientos. Lo importante es poder verlos y hacernos cargo. Es asumir. Libre de toda cuestión moral, de toda Sí. cuestión ética, religiosa, familiar. Porque es como decíamos hoy, esa es la llave para salir del trauma. Y libre de todos estos modelos mentales y de valores, es fundamental para poder expandirnos también en ese rango de valores. Esto no significa que nosotras estamos validando el rol del victimario. Lo hemos hablado en otros programas también. En absoluto, es muy importante Pero que sí se entienda. plantear que el abusador, el victimario, es victimario porque tiene a vista muchos más cuadros que la víctima. Por eso toma el lugar que toma. Hay que tener mucho circuito para poder tomar ese lugar. Mucho circuito consciente incluso, ¿no? Para poder tomar el lugar de victimario. Por eso yo te planteaba que vieras esta peli que es magnífica. Ujú. La de... Fragmentado. No, Fragmentado es una, pero la Eh, otra que yo te recomendaba era la de La verdad. el caníbal de Rotemburgo. Ah, bueno. Sí, Qué sí, pero zarpada no sé. esa película. Me vas a llamar y no sé por qué me hiciste ver esto. Me has hecho ver tantas cosas a través de este movimiento de mi propio observador que, bueno, Ujú. un poquito más vale. Sí, 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 pero tiene mucho, mucho de esto, ¿no? Es la víctima muchas veces la que más vedada está en su propio argumento, ¿no? En el Ujú. argumento que la llevó a tomar esa posición, a tomar ese lugar. A mí por ahí me gustaría abrir acá que también lo he visto, lo he tratado en los videitos que hago, lo hemos charlado. Es como a veces, porque es más común de lo que uno piensa, ¿no? El tener a alguien cercano víctima de un delito. Que a veces simplemente la persona lo que necesita es expresar algo que le pasó cuando lo recuerda, cuando se recrea, porque es como esto que hablábamos de este nene, este caso, este mensaje recién que recibimos, que el nene se acuerda que él había sido abusado también, que después dice que se lo había olvidado. Bueno, a veces el recuerdo trae la necesidad de la catarsis, de contar lo que sucedió, y que simplemente la persona puede sacar, a ver, corregime vos, la presión de su olla a través del relato, del discurso, Claro. de compartirlo con otro. Sí, sí. Y está bueno que ese otro que opera de oreja pueda mantenerse en cierta Neutralidad. en cierta neutralidad y no generar un nuevo trauma, lo que Ujú. decíamos. No potenciarle la posición de víctima. Exacto. No que no sea el validarle la llanto posición de tus de víctima. amigos, el llanto Claro. y el dolor de tu familia, lo que haga que algo que para vos ya no es, o quizás nunca fue un trauma, pero era necesario sacarlo, se convierta en un trauma. Claro. Creo que eso es re importante y es muy, muy útil. Sí, y es re importante esto en el ámbito de la escucha, ¿no? Cuando estamos escuchando al otro, que no lo estemos validando en su relato, ¿no? En su argumento, que bueno, que sostiene al mismo tiempo una posición patológica. Ujú. Súper importante. Porque si uno encima le refuerza, ¿no? El personaje, el trauma prevalece. Tal cual. No se mueve, ¿no? Tal cual, pobrecito vos. Claro. Mirá, esto es el típico de la conversación entre amigas. Todos los maridos son unos Tal desgraciados. cual. Ay, sí, que, sí. que nosotras somos todas divinas. Y si mi marido estuviera escuchando esto, está aplaudiendo. Somos todas divinas, somos todas buenas. Bueno, tenemos un mecanismo muy incorporado a la sociedad, pero a todo nivel, no solo a nivel pareja. Ujú. Con esto a ver, pasó algo y vamos a buscar un culpable. A ver, ¿a quién colgamos por lo que pasó? ¿A quién culpamos? Es como Sí. el juicio de mala praxis. Y con esto, la mitad de mis colegas no me hablan más. Eso es lo que tenemos automatizado. Vos fíjate, ¿no? Porque te digo como el juicio de mala praxis. O sea, nosotros sabemos que cuando hay lo que la gente conoce enfermedades, porque se puso en funcionamiento un programa biológico que está actuando en pos de de volver a la normalidad cierta situación o de colaborarnos en que podamos ver algo que no estamos viendo. Y en vez de concentrar la energía en poder ver eso,
y en dejar que ese proceso transcurra con el menor dolor posible, con las menores consecuencias posibles, ¿qué hacemos? Salimos a buscar a alguien que nos solucione el problema afuera, por ejemplo un médico, y si no se solucionó, qué lindo, después me voy al juicio de mala praxis. Claro. Y sigo enroscado en, ay, mira, a mí me pasó esto, porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro, y nunca vi, y vuelvo a uno, y ahí es donde me enrolé. Por eso hay algo interesante acá, porque vos la otra vez me decías de la dificultad, ¿no? De lo desafiante que es como resignificar el derecho, ¿sí? Porque bueno, justamente el derecho está basado en una premisa que tiene que ver reforzar los derechos. ¿Y dónde está la constitución de las responsabilidades, no? Exacto. O sea, ¿dónde están las responsabilidades? Entonces, ¿cómo esto podría reconfigurar un encuentro, una consulta con un abogado que va a buscar defensa, ¿sí? Y me parece que el mejor abogado defensor es el que lo acompañe primero a asumir todos sus cargos. Exacto, pero ese es el último que voy a ver. ¿A cuál voy a ver? Al que tenga los mejores contactos, al que conozca más al juez, al fiscal, al que te valide, al que te sostenga en tu papel de pobrecito vos, o, claro. Aparte que si vos querés la cabeza del otro, vas a ir a buscar al que te vaya a dar la cabeza del otro servida en bandeja. Y no aprendimos nada de la situación. Sí. Por eso creo que muchas veces la premisa de los que estudian derecho para ejercer la justicia, justamente el lado que les está faltando como... ¿Cuánta distorsión? Mira, me hiciste acordar. Vos decís justicia y yo me imagino en esa gente gritando justicia. Pero ¿qué hay del otro lado? Como vos dijiste, ¿no? Para que haya un derecho necesariamente tiene que haber una obligación. Una responsabilidad, sí, totalmente. Esto es como cuando salimos a pedir algún beneficio a nivel, me refiero sociopolítico, ¿no? Y uno dice, ay, yo quiero esto. Bueno, perfecto, pero para que te venga esta mejora, tiene que haber detrás alguien que esté sosteniendo esta mejora. Alguien que tenga que trabajar para que esto se produzca. Una implicancia. Claro, pero es como que estamos esperando que todo llueva del cielo, que tenemos un pensamiento que es completamente mágico. Bueno, y con el pensamiento mágico así vamos a seguir. Sin soluciones, digamos, o en el mismo lugar en el que estamos, girando como persiguiéndola, como hace el perro cuando se persigue la cola. O sea, todos tenemos derecho a todo, pero todos tenemos la responsabilidad del todo también, ¿no? Así es. Tenemos responsabilidad por todos. Y estaría bueno poder empezar a mirar que asumir la responsabilidad nos da un poder tremendo. Claro. Te resignifica. Ni hablar. Te da valor dentro de la realidad. Y esto es para que cuando dicen, ay, ¿por qué le va así? Bueno, ahí está, ¿por qué te va así? Porque te hiciste cargo, te estás haciendo responsable. Entonces, si querés pasarla bien, empieza a hacerte responsable. Empezá a mirarte. Claro. Sí, es a través de movimientos, ¿no? Y de acciones muy concretas y de una reformulación interna muy, muy grande respecto de sí mismo, que uno puede empezar a interactuar con la realidad desde un lugar distinto. Y de pronto los eventos de la realidad parece a veces que vinieran a acompañarnos incluso, ¿no? Que se nos sincronizaran, que como empiezan a darse, no sé, circunstancias de encuentro, como de... Sí, como de encuentro. A veces uno se encuentra con situaciones inesperadas que aportan al proceso, ¿no? Tal cual. Tal cual. A la finalidad que uno está nutriendo en ese momento. Y también tiene que ver con esto que decimos todos, ay, ¿por qué no me pasó antes? Ay, si te hubiera conocido en tal momento. No. Las cosas acontecen cuando las podemos ver. Claro. Que de hecho capaz que estaban pasando y que venían, pero no teníamos la capacidad. Y cuando vos estás en la configuración apta para encontrarte con el otro. Con ese elemento, ¿no? Que estabas precisando. Por eso esto se trata de reconocer muchas cosas, ¿no? Como proceso es muy profundo. Bueno, por ahí podíamos, de todo este desarrollo extenso que hemos hecho, podemos también dejar como herramienta el hecho de empezar, si nos cuesta tanto escucharnos a nosotros mismos, porque creo que es la parte más difícil, por ahí empezar a poder escuchar al otro desde un lugar neutral. Empezar a tratar de ver todo lo que veo desde un lugar un poco más neutral, empezar a cuestionar, no todo tiene que ser así como me dijeron que era. Sobre una amplia renuncia, ¿no? Porque en realidad no podemos ser neutrales, siempre estamos tomando una posición, siempre estamos mirando desde un lugar determinado, pero el hecho de poder reconocer
que estamos mirando desde ese lugar, ya ahí nos neutraliza un poco. ¿Sí? Tal cual, porque no está mal el lugar desde donde miro, pero está buenísimo que pueda saber desde qué lugar lo estoy mirando. Uh-huh. Eso ya me da muchísima información. Eso ya me estaba mostrando cuál es la brecha que me separa del otro. Es decir, no solo la brecha, me está mostrando a qué distancia, desde qué distancia estoy escuchando al otro. Sí. Porque me está mostrando la diferencia, ¿no? Entonces, ¿desde qué distancia lo estoy escuchando? Y desde una distancia gigante porque no entiendo nada de lo que me está diciendo. O lo estoy escuchando desde una distancia que es el rechazo que me genera lo que me está diciendo. ¿Sí? O estoy escuchando desde una implicancia total porque me siento identificada con lo que me está diciendo. Una cercanía total. ¿No? Y es eso, captar esa distancia, ¿no? ¿En qué distancia estoy del modelo del otro? Y ya eso es un montón porque eso me está mostrando la posición que estoy tomando. Sí. Es fundamental. Sí. Me lleva hasta pensar en otra cosa. Por eso casi todos nuestros ejercicios son de autoindagación. Todos son de autoindagación. Reflexionamos sobre nuestra posición. Y es reflexionar una posición. Reflexionar. Ponerle flexibilidad. Exactamente, flexibilizar una posición. Porque si me mantengo rígido, lógicamente me voy a desactualizar. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que está buenísimo, porque todos usan computadoras o celulares y están, digamos, duchos con todo este tema de la informática. Necesitamos actualizarnos permanentemente. Necesitamos actualizarnos y muchas veces vieron que cuando tocan algo en la compu o en el celu aparece enviar informes porque hubo un error en el sistema que estoy operando. Claro. Y eso está buenísimo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con la autoindagación. Claro, pero ese error que envía informes al que maneja el programa, al que lo va diseñando y rediseñando y actualizando, es lo que hace que la informática vaya a una velocidad que todavía hoy nosotros no podemos acompañar. O sea que nos está mostrando, la realidad nos muestra a través de una herramienta que usa casi todo el mundo, cómo necesitamos cometer errores, informarnos de esos errores y quedarnos abiertos siempre a esa actualización. Y a su vez que necesitamos estar conectados a la señal de Wi-Fi para poder actualizarnos, porque si no, quedamos... Claro. Entonces yo diría, esto que vos me decías como de mirar de un modo neutral, yo diría en relación a esto que planteas para que sea más nítido, es escuchar al otro o incluso a mí mismo desde un lugar impersonal, es decir, un lugar, un observador que está por encima de mi personalidad. ¿Sí? Entonces ahí sí, yo te puedo prestar una escucha porque estoy distinguiendo cuál es mi escucha desde lo personal, pero también puedo estar más allá de esa escucha y yo digo, bueno, pará, desde acá es de donde yo escucho, pero la verdad es que podría captar otras cosas también de lo que ella me está diciendo. Entonces, aunque me genera rechazo todavía, pues yo veo que tengo esta posición, al mismo tiempo me puedo abrir, ¿sí? Y hacer disponible un espacio para que tu mensaje me llegue. Sí. Que si estoy desde el rechazo, no me va a llegar. Si estás desde el rechazo, vas a estar desde el lugar de donde yo sé algo, y yo sé que es así, entonces no tengo lugar para saber algo diferente, que es tu saber. Y tu saber, sumado al mío, es un saber más grande. Mirá qué interesante, porque sí, recién miro la pantalla de la tele y no lo puedo creer, porque salimos con este tema y sí. Acá es donde opera en este momento la realidad campo, informa, ¿no? El campo nos está informando. Hoy es el día de la marcha de la no violencia contra las mujeres. Marcha de la no violencia contra las mujeres, y en el último año se registraron 251 femicidios. Es el inconsciente biológico, ¿entendés? Informando ahí. Dice, pedimos centros para contener a las mujeres. Fíjate cómo... A ver, por supuesto que hay mucho más profundo detrás de eso, ¿no? Pero se está pidiendo contención para la víctima, ¿no? Y fíjate cómo desde ahí
Se contiene la posición, claro, no se pueden defender, necesitan ser contenidas. No solamente eso, sino que está buenísimo que surja toda una manifestación, que produzca movimientos, lo que volvemos al principio, ¿no? Porque estos movimientos y estos aprendizajes y esta incorporación de la habilidad, o este ver lo que tiene que ser visto, tiene que ser desde el dolor, ¿no? Porque a veces este tipo de marchas o este tipo de manifestaciones que a veces terminan en cuestiones violentas, ¿por qué tienen que ser desde ahí? Si podrían ser desde un lugar en donde dejo de validar mi forma de pensar, me abro a la posibilidad de que quizás hay cosas que no estoy viendo, a que quizás no lo sé todo, y que el otro que viene me va a aportar. Quizás una buena propuesta sería centros de funcionalización de la víctima, que no es lo mismo que un centro de contención de la víctima, ¿no? Y también centros de funcionalización de los victimarios, ¿no? Queremos resignificar todo. Claro, en lugar de una cárcel, ¿no? ¿Te imaginas si fuera, en lugar de una cárcel, centro de refuncionalización del victimario? Entonces le captás el potencial que cada victimario tiene y lo mandás a un lugar donde esa posición sea eficiente, aporte, ¿no? Sea de aprovechamiento. Bueno, todo se trata de mirar la vida diferente a como la venimos viendo. Claro. Si podemos aportar miradas distintas, nos enriquecemos. Y nos enriquecemos todos. Así es, como el programa de Paola, ¿no? Desde otra mirada. Tal cual. Eso siempre lo primero. Rondamos, para el que quiera escuchar mañana a las 14 horas, la radio municipal de los urgentes. Sí, lo primero que fundamos es una nueva mirada, ¿no? Bueno, como mucho para expandir y abrir del programa de hoy. Programa 101. Sí, Mahue, faltaste con el mate, con los temas más cotidianos. Se extrañó el mate, Mahue. Yo soy un peligro. Me invitan a mí. También, Mahue, vos también. No, y además me invitan a mí, yo traigo temas escabrosos. Hubieras traído helado, por lo menos, Majo. Con el frío que hace hoy. Bueno, no sé qué más podríamos abrir. No sé si me quedé con esto de la víctima, el victimario. Y bueno, estábamos con la película que había planteado Sonia, ¿no? Hay algo que se hace también visible en relación a esto de los centros de contención de la víctima, por ejemplo, donde se ve al personaje, ¿no? Ir a su consulta terapéutica, encontrándose con una persona que lo escucha, que vamos a decir de alguna manera lo contiene. Ponele, o le refuerza la mirada. Claro, pero no le habilita recursos para que funcionalice, ¿no? Claro. Y entonces, claro, hay un momento en el que el servicio de asistencia se cae, pero que es y él queda como a la deriva, sin contención y sin haber desarrollado ni una sola capacidad, ¿no? Tal cual. Para convivir consigo mismo, por lo menos, para contenerse a sí mismo. Esto me lleva a pensar también que el hecho de no adoptar comportamientos efectivos a nivel social, ¿no? General, nos lleva a que el problema sea cada vez más grande. Uh-huh. O que sea crónico, como habíamos hablado hoy. Vos recién hablabas de centros de víctimas y centros de victimarios. Vos fíjate que hoy la población carcelaria está multiplicada por 5 en la capacidad que tiene. O sea, está explotada. ¿Qué nos queda de esto? Hay un punto importante acá. Porque yo digo que el victimario tiene más recursos o más cuadros vistos que la víctima? Porque es casi una ley que todo victimario viene de ser víctima en otro tiempo. Y esto es lo que muestra también la película Joker, ¿no? O de un sistema. Sí, sí. Si no es en el individuo, puede ser el propio sistema familiar. Víctima. Y que dentro de toda víctima, y esto por lo menos en los casos que yo he trabajado lo he encontrado siempre, es su capacidad para ser victimario no asumido, ¿no? Obvio, por supuesto. Obvio. Sin asumir. Bueno, pero el victimario viene de haber tomado en algún momento el lugar de víctima. Entonces, mirá qué importante, volviendo a lo mismo, es esto de poder mirarnos a nosotros mismos, de poder vernos, de encontrar cuáles son los sentimientos muy ocultos, lo que está debajo de la alfombra que sostiene mi manera de vivir.
Claro, yo lo traduciría está buenísimo, como descubrir estos dos roles internos simultáneos, ¿no? Tal cual. Todos tenemos internamente un victimario y una víctima, y cómo lo ponemos a jugar muchas veces tiene que ver con qué otro tenemos adelante. Y con qué tan visibilizado o reconocido tengamos ese rol. Uh-huh. Porque si yo no tengo bien visto dentro mío estos dos personajes, pues son dos funciones, no voy a poder darme cuenta si estoy siendo abusiva con otro. Uh-huh. Porque yo tengo tengo legitimado solamente mi rol de víctima. Claro. Pero no tengo visibilizado mi rol de victimario. Entonces voy a estar agrediendo gente o abusándome de otros sin darme cuenta. Sí, porque censuramos tanto un modo de comportamiento como malo o erróneo que ni siquiera podemos verlo en nosotros mismos. Claro. Y es muy importante a esto ese también, punto. ¿No? Mira, justo hoy hablando del tema de los abusos, no sé si un me comentó, bueno, yo estudié Derecho, pero no en universidades católicas, pero tengo muchos colegas que sí, hablando de Derecho canónico, ¿sabés? La razón del celibato de los curas tiene que ver no con una cuestión de la sexualidad en sí, sino con lo complejo que resultó regular el derecho sucesorio, es decir, a quienes pasaban los bienes si los curas en la iglesia tenían mujeres e hijos. Entonces todo lo que recaudaban para la iglesia, ¿qué iba a ir? Iba a ir para la familia del cura. No, entonces, ¿a qué apunto con esto? Fíjate cómo vamos generando distorsiones. Muchas veces, o sea, íbamos en contra de la propia naturaleza, por ahí, con un fin que no lo tenemos visto, no tenemos ni idea de dónde salió. Y sigo con los temas escabrosos yo, pero bueno, creo que es bastante visible para el que no lo sabía. Ahora con esto me quedo sin clientes de la iglesia. Lo hizo así con esta risita. En la como risa tu del nena que guasón. te pones nerviosísima, ¿vale? Te empezaste a reír, ¿viste? No, me parece que acá vale... Corten. La inhibida vale. Miren que eso no es fácil, ¿eh? Mirá, acá, vos fijate, ¿no? Hablando cuando uno sale de estas creencias erróneas o de modelos de estereotipos y no analiza los porqués. Me hace acordar a algo que surgió en el grupo con Pau de Luján, cuando dijo, claro, yo me imaginaba a alguien que está en este tema o alguien que está con el tema del yoga, de la meditación, como con una túnica blanca, o uno se imagina la túnica naranja. Y a mí me dejó pensando, ¿no? Que viniste a encontrar con una Valeria que... Me encontré con una Valeria, acá la tenemos a Valeria, que es toda con esa... que Valeria tiene toda su onda zen y tiene su faceta artística, y sin embargo la podemos ver como una rockera dura, pesada, total. El otro día me decía Paola, me dice, vos que empezás diciendo todo tan dulcemente y después tirás a la nuca de una manera que... Pero bueno. Pero esto es genial porque es una demostración, bueno, no somos tan diferentes en algún aspecto, ¿no? Pero esto es una demostración de cómo habilita, ¿no? Y de cómo expande el incorporar todos los aspectos, porque todos tenemos muchos aspectos. El tema es poder verlos. Y a mí me llevaba a pensar también cómo esto, volviendo a lo que uno hablaba de resignificar el derecho, cómo ocurre y que también la imagen del abogado... Mira, ahora me voy a poner peor, chabacana, y eso que no estamos en horario de protección al menor. Acá no opera la censura de YouTube, ¿no? No, vos fíjate, una vez me hicieron un chiste que dice que en qué se diferenciaba una abogada de una prostituta. Y bueno, en que la abogada hacía cualquier cosa por dinero y la prostituta no. Entonces, fíjate la distorsión, ¿no? De la imagen que tienen, en donde al tomar la imagen, al ver al abogado como un cuervo, como una ave rapaz, que te va a sacar todo el dinero, que le va a cortar la cabeza al otro, o que es capaz de cualquier cosa sin escrúpulos, estamos perdiéndonos la fase del abogado con la túnica naranja y que escucha mantras, que también existe, yo soy todo eso. Y se puede, justamente, esa parte habilita a todo un mundo del derecho que no está explotado. Yo hace añares, desde que empecé a ejercer, que quise trabajar mucho con la parte preventiva y bueno, no es lo que busca la sociedad en sí. La sociedad está en el conflicto. Claro, pero no estás incluyendo a tu abogada perversa. Bueno, ahora estamos en eso, ¿eh? O sea, tu conflicto está en que estás con la túnica. No, ni hablar. ¿Vos me oís? ¿Tengo voz de meditación? No. Claro. Está todo incluido. Pero claro, está la abogada zen con la abogada guerrera.
Poder reconocer, digamos, Y- estos personajes internos, ¿no? Que tienen que ver incluso con la capacidad de destruir, la capacidad de crear, de hacer la guerra, de hacer las paces, de negociar. Y bueno, cuánto de la capacidad para mediar o para negociar implica el desarrollo de habilidades, bueno, para destruir y crear en simultáneo, ¿no? Es que es tal cual, en realidad el mejor negociador va a ser el mejor litigante y el mejor litigante va a ser el mejor negociador. Son todos, o sea, es una cuestión Es lo que de... yo te decía el otro Sí, día. me lo decías el otro día y yo te tenés decía que ser que una no, muy pero- buena litigante. Hasta que no seas una muy buena litigante, no vas a poder hacer lo Bueno, otro, ¿no? pero Como- ahí tocamos otro punto re interesante y esto me lleva, mira, está para recomendar la entrevista que le hizo Sebastián Llanos a Ale Casado, bueno, los que escuchan Lógica. La entrevista de Uruguay. ¿No? Jugosísima, la compartió por Facebook incluso. Y cuánto tiene que ver esto de integrarnos, ¿no? A nosotros mismos, de expandirnos y tomar conciencia que todo tiene que ver con todo. Entonces, si yo me implico en mi propia vida, me estoy implicando en el exterior. Y si yo me implico en el exterior, me implico en mi propia vida. O sea, los réditos de lo que yo obtengo en cualquier cosa que hago, los llevo a todas las fases de mi vida. Por eso lo digo como Argentina, lo digo como parte de la sociedad. ¿Queremos mejorar como país? ¿Queremos mejorar como sociedad? Empecemos a hacernos cargo. A ver, si yo me quedo nada más en la faz del derecho, del yo quiero, de que alguien me solucione las cosas y me olvido del yo solucionador de problemas, del yo me hago cargo, del yo soy responsable. A ver, si yo cobro, yo pago. A ver, si me empiezo a hacer cargo de todas las fases, si me implico en lo que hago, por ejemplo, y por eso cité la entrevista, yo me implico en mi trabajo, me implico en la función que cumplo, todo eso que yo aprenda, todo eso que genere de ganancia, y no hablo de una ganancia económica, en la labor que ejerzo como me lo llevo a de vivir. valor a tu vida y a la sociedad. Entonces, no es extraño ver que a quien no le funciona su vida particular, no le estén funcionando las cosas afuera. Claro. Pero lo interesante de esto es decir, bueno, por algún lado tengo que empezar, porque si no seguimos siempre igual. A mí me pasa lo más desgastante, por ejemplo, en el ejercicio del derecho, es esto de tener que ir a un organismo y encontrarte. Cuando no están con retención de tareas, están con paro. Cuando no están con paro, están con faltas de insumo porque el gobierno no les facilitó. O tenés un reclamo, de repente la gente, o de la justicia, ¿no? Queremos justicia o queremos un aumento de sueldo. Entonces, ¿cuántas interferencias hay en esto a veces de ir a buscar una solución, ¿no? O la justicia que la gente está esperando? ¿Cómo te desgasta? Entonces, yo no digo nada más a los ámbitos de la administración pública, pero sí a toda la gente en cada uno de sus lugares en donde está, que se implique, a cualquiera, en cualquier trabajo. Claro, claro. Que se implique y que en la conciencia de que eso que genere se lo lleva a casa también. Tal cual. Sí, sí, porque si no, ese es otro punto importante, ¿no? Cómo a veces afuera adquirimos muchas herramientas o salimos a buscar recursos que después en casa los reprimimos, ¿no? Los censuramos por mantener el equilibrio hogareño, ¿no? Y uno dice a veces, pero ¿cómo que estás aprendiendo todo esto? Y en tu casa te está pasando esto otro. Y no, lo que pasa es que en casa, ¿viste? Si yo llego a decir lo que pienso, si yo llego a tomar, ¿viste? Esta posición con todo lo que estoy aprendiendo, y se explota todo. Y bien, o sea, es importante, ¿no? Que empieces a detonar, no te digo explotar, pero detonar un poquito. Quizás lo que se necesita es esa detonación. Claro, esos circuitos. Claro. Sí, sí. Es que además volvemos al mismo punto, ¿no? De salir de una creencia errónea de si yo hago tal cosa, el otro va a hacer. ¿Qué sé lo que va a hacer el otro? Nunca lo sabemos. Hay que experimentar. Sí, sí, sí. Probemos a ver qué reacción tiene. Por ahí me encuentro, o sea, no sé si llegamos, pero voy a lo de las expectativas y al ejemplo que yo siempre he compartido, lo comparto con todo el mundo, que yo digo a veces, el ejemplo que yo doy es, uno sale a la vida queriendo pintar, por ejemplo, a mí me gusta mucho el color amarillo, entonces yo decía, yo salgo a la vida buscando el color amarillo y queriendo pintar todo de amarillo, y un día resulta que el lápiz amarillo no lo encontré, no tiene punta, lo que fuere. Entonces me quedo sin hacer nada porque, no tengo color amarillo.
Pero un día me hace el clic y digo, wow, tengo una caja que tiene, no sé, 12 colores, 24, 48, 72, y de repente me doy cuenta que puedo pintar la vida de un montón de colores y es 10 millones de veces mejor que si fuera solamente color amarillo. Ujú. Sí, sí. Y eso es renunciar a la expectativa. Renuncié a la expectativa del amarillo y la vida me dio todos los colores. Tal cual. Y así son las personas, ¿no? También, cuando yo renuncio a las expectativas que tengo del otro, muchas veces el otro me sorprende, ¿m? Con matices que yo no veía, porque yo solo buscaba en el otro el amarillo, hasta que acepté que el otro el amarillo no me lo puede dar, y entonces el otro me puede ofrecer todos los colores que tiene. Tal cual. Y tengo más que amarillo, ¿no? Ujú. Y además descubro más de mí. Ujú. Descubro más de mí porque estoy habilitando la experiencia de que quizás hay relaciones o tipos de relaciones o tipos de vinculaciones que pueden ser mucho más interesantes. Que hay otros colores que me pueden encender también, colores que ni yo sabía que tenía, ¿no? Tal cual. Tal Bien, cual. y con esto nos vamos porque nos quema el reloj. Majo, muchísimas gracias por la compañía, el acompañamiento, el acompasamiento.